¿Qué tal, raza? Bueno, pues ahora andamos acá por la colonia Los Reyes, aquí en límites de Guadalupe y Juárez, Nuevo León. Voy a contarles una historia que me contó una persona acá por medio de mensaje, ahí en la página. Y bueno, la historia de esta persona dice que no sé las calles exactas, porque no se sabía exactamente de dónde surge la historia, ¿verdad? Pero ella me comentaba que vivía aquí en estas calles cuando pues era soltera la señora. Un día dice que empezaron a escuchar mucho ruido en el techo de su casa, que se oía así mucho ruido, como si anduviera alguien corriendo arriba o algo así, algo como si anduviera algo muy pesado. Total, que creo que aquí en esta calle era por donde vivía la señora, porque me dijo que había un tanque hasta arriba del tanque, ¿verdad? Ahí por ese árbol, ahí se ve el tanquezote ese de agua, ahí arriba. Ah, sí, aquí está la placita. Bueno, sí, ya andamos en el área que me comentaba la señora. Aquí donde está esta placita, está el tanque de agua. Me comentaba, bueno, que oían mucho ruido en las noches, que era muy seguido que se escuchaba todo esto. Y una vez que salieron a checar para ver qué era, dice que alcanzaron a ver un animal muy raro, que era un animal como si parecía un gorila o algo así, que caminaba en cuatro patas, pero medio erguido, media figura humanoide, algo así muy extraño. Y dice que no nada más ella y su familia lo llegó a ver, sino que varios vecinos de por aquí, de estas calles de la colonia Los Reyes, aquí en límites de Guadalupe y Juárez, alcanzaron a escuchar en sus casas, y al momento de que salían a ver si no era algún ratero o algo, veían esa criatura muy extraña, un animal que nunca, no es común ver, que tenía la apariencia, como les digo, de un gorila o un animal así primate. Y era aquí en esta área por donde está la placita, toda esta área. Y luego, ya tiempo después, estuve investigando en internet relatos de aquí del área de San Roque, relatos aquí a los alrededores de Los Reyes, y sí me salió algo parecido, nada más que no esa página que vi en aquel entonces, en esos años, ya la cerraron, pero voy a tratar de buscar la información otra vez para ver si me sale ese relato. Pero sí, esa es una historia que me contaron a mí cuando andaba trabajando en un lugar aquí cerca. Esta señora me estaba contando esa anécdota muy extraña que les pasaba aquí a los vecinos de la colonia Los Reyes. Y bueno, pues raza, si les gustan este tipo de videos cortitos, así narrando historias y conociendo más o menos el área por donde pasaron, regálenme su suscripción, un like, y ahí comenten qué otro lugar les gustaría que visitáramos para contar las historias que no sabemos de sus colonias. ¿Okay? Saludos y gracias por vernos.